Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivada implícita, trigonométrica y logarítmica. Vamos a hallar la derivada de esta función implícita, la cual es, por un lado es trigonométrica y por el otro lado es logarítmica. Entonces tenemos la combinación de una función trigonométrica y una función logarítmica, a la cual le vamos a hallar la derivada implícita. Para tales efectos, nosotros vamos a proceder como hemos venido procediendo en los videos anteriores, aplicando la propiedad uniforme de las derivadas. Vamos a aplicar la propiedad uniforme de la derivada al presente ejercicio, tal cual como los anteriores. Y tendríamos lo siguiente entonces. En el miembro izquierdo tendríamos derivada con respecto a x de seno de 4x a la 2 más logaritmo natural de 3x. Esto va a ser igual a la derivada con respecto a x de ¿qué? De 8y a la 3. Como podemos darnos cuenta, lo que estamos haciendo es aplicando la propiedad uniforme de las derivadas a dicha ecuación. Ahora observamos en el miembro izquierdo de dicha igualdad que tenemos la derivada de seno de 4x2 más logaritmo natural de x. Esto no es más que la derivada de suma o diferencia de funciones. Para tal efecto, recordemos la regla que nos permite hallar la derivada de suma o diferencia de funciones. Recordemos que en general, si nosotros tenemos derivada con respecto a x de u más o menos v, esto va a ser igual a la derivada con respecto a x de u más o menos la derivada con respecto a x de v. En general, esa es la regla que nos va a permitir hallar la derivada de la suma o diferencia de funciones. Y en el miembro derecho de la igualdad tenemos la derivada de una constante por una variable. Recordemos esta regla también que nos dice lo siguiente. Si nosotros tenemos en general derivada con respecto a x, digamos de c por v, entonces una constante y v una variable, esto va a ser igual a la constante por la derivada con respecto a x de la variable. En general, estas son las dos reglas que vamos a aplicar ahora en el paso a seguir, de manera detallada, paso a paso. Y tendríamos entonces derivada con respecto a x del seno de 4x al cuadrado más la derivada con respecto a x del logaritmo natural de 3x va a ser igual. Ahora aplicamos la propiedad número 2 o la regla número 2 que hemos copiado y nos queda 8 que multiplica a la derivada con respecto a x de y a la 3. Aquí lo estamos haciendo paso a paso de manera detallada. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos en el miembro izquierdo tenemos dos términos, al primer término nos toca hallar la derivada del seno. Recordemos la regla para hallar la derivada del seno en general que dice lo siguiente: derivada con respecto a x del seno en general, digamos, de v, esto es igual al coseno de v por la derivada con respecto a x de v. Vamos a aplicar esta regla de manera detallada paso a paso. Luego tendríamos aquí la derivada del logaritmo natural. Recordemos que me dice la regla para derivar el logaritmo natural. Me dice lo siguiente: derivada con respecto a x del logaritmo natural de v en general es igual a 1 sobre v por la derivada con respecto a x de v.
Entonces, estas son las dos reglas que vamos a aplicar ahora en el paso a seguir. Y además aquí tendríamos que recordar que existe una regla para derivar una potencia, como en el caso este, derivada de y3, que es el segundo. Vamos a aplicar esta regla que dice lo siguiente. Nosotros tenemos en general derivada con respecto a x de a a la n, esto es igual a n, que multiplica a la n menos 1, derivada de una potencia de una variable, la potencia de una variable. Este es el segundo miembro, el miembro derecho de la igualdad. Entonces, apliquemos esas reglas de manera detallada, paso a paso, y quedaría lo siguiente. Derivada del seno sería entonces el coseno de dicho ángulo, que es 4x al cuadrado, por la derivada del ángulo, derivada con respecto a x, de ese ángulo, que es 4x a la 2. Bueno, ya cumplimos con el primer término derivándolo. Ahora vamos para el segundo término, que es más la derivada del logaritmo natural de 3x, sería 1 sobre 3x por la derivada con respecto a x de 3x. Esto va a ser igual a el miembro derecho, o el miembro derecho de la igualdad dice 8 por derivada de esa potencia sería 3y a la 3 menos 1 por la derivada con respecto a x de y. Recordemos que cuando derivamos a y nos toca dejar de y de x. Bueno, estas derivadas implícitas se procede de esa manera. Ubicamos en el miembro izquierdo de dicha igualdad tenemos derivada de una constante por una variable. Miremos si tenemos esa regla escrita, derivada de una constante por una variable. Ya la tenemos, podemos aplicarla. Al igual que aquí en el segundo término, derivada de una constante por una variable. Acá en el miembro derecho de la igualdad tenemos un producto indicado y unas operaciones en el exponente. Entonces procedemos a desarrollar eso. Vamos a seguirlo haciendo de manera detallada, paso a paso. Y tendríamos coseno de 4x al cuadrado, que multiplica a 4 por la derivada, a 4 por la derivada con respecto a x de x al cuadrado. Esta es una constante por una variable. Inicialmente lo hacemos así y después le aplicamos la derivada de la potencia, más 1 sobre 3x, que multiplica derivada de la constante por la variable, sería 3 por la derivada con respecto a x de x. Esto va a ser igual, hacemos los factores, 8 por 3 aquí 24, 24y, 3 menos 1, y a la 2, por la derivada de y con respecto a x. Ahora lo estamos haciendo detalladamente, paso a paso. Nos toca hallar ahora la derivada de la potencia. Miramos si hemos recordado la regla. Aquí tenemos la regla para derivar la potencia. Y aquí la derivada de x con respecto a x. Miremos a ver si recordamos esta regla que nos dice. Nos dice lo siguiente. Si nosotros tenemos derivada con respecto a x de x, esto es igual a 1. Entonces procedemos a aplicar esas reglas de derivación y tendríamos lo siguiente. En el miembro izquierdo tendríamos coseno de 4x a la 2, que multiplica a 4 por la derivada de x2, sería 2x a la 2 menos 1, haciéndolo paso a paso, más 1 sobre 3x por 3, que multiplica derivada de x con respecto a x. Recordemos que es 1, no se hace necesario poner el 1, pero por formalismo lo hacemos. Esto es igual aquí a 24 en el miembro derecho de la igualdad, 24y al cuadrado por la derivada de y con respecto a x. Son ejercicios muy sencillos. Ahora procedemos a ver qué tenemos. Vemos que en el primer término del miembro izquierdo de la igualdad tenemos un producto indicado que resolver, las operaciones del exponente,
y de una vez aplicamos la propiedad conmutativa. Aquí podemos simplificar, resolvemos el producto en el numerador y simplificamos si es necesario, y ese es el paso a seguir. Entonces procedemos. Decimos aquí 4 por 2, 8, tendríamos 8 como coeficiente, x a la 2 menos 1 simplemente es x a la 1 o x por el coseno de 4x al cuadrado. Más, observamos en el segundo término que tenemos 3 que divide y 3 que multiplica, se pueden cancelar, se simplifican de esa manera y decimos acá 1 por 1, 1. Entonces tendríamos 1 en el numerador sobre, en el denominador tendríamos simplemente x. Y toda esta expresión va a ser igual a 24 y a la 2 por la derivada de y con respecto a x. Ya que lo estamos haciendo detalladamente, paso a paso. ¿Qué observamos? Nosotros podemos hacer transposición de términos. Este 24y2 que tenemos multiplicando lo podemos pasar al miembro izquierdo dividiendo. Entonces procedamos a hacer ese proceso. Ese 24 lo podemos pasar dividiendo y tendríamos lo siguiente. Vamos a hacer el proceso acá. 8x quedaría entonces 8, o vamos a resolver primero, vamos a resolver este racional, porque aquí a la larga tenemos un racional. Nosotros podemos inicialmente resolver este racional. Vamos a resolver primero el racional, que es como que más sencillo el proceso. Si resolvemos el racional, decimos x por 8x coseno de 4x2 daría 8x al cuadrado por coseno de 4x al cuadrado más 1 por 1, 1. Es mejor resolver el racional primero y después hacemos y x por 1, simplemente x. Esto es igual aquí a 24 y al cuadrado por la derivada de y con respecto a x. Era mejor así como hicimos, de resolver primero el racional y después sí hacemos el proceso de transposición de términos. Ahora si está multiplicando pasa dividiendo. Vamos a hacerlo de esa manera. No nos compliquemos, hagámoslo de esta manera. Y quedaría lo siguiente. Quedaría 8x al cuadrado por coseno de 4x al cuadrado más 1. Toda esta expresión sobre x. Toda esta expresión la vamos a dividir sobre 24y2, 24y al cuadrado. 24y al cuadrado, esto va a ser igual a la derivada de y con respecto a x. Bueno, si nosotros observamos acá en el miembro izquierdo, nosotros tenemos que se le puede poner un denominador 1 aquí para completar el racional y aplicamos entonces el producto de los extremos, sobre el producto de los medios. Vamos a aplicar esa propiedad, el producto de los extremos sobre el producto de los medios. Bueno, antes de eso vamos a particionar el tablero. Vamos a particionar el tablero para poder tener todo más claro. Aprovechamos y aplicamos propiedad simétrica. Vean que todo lo que está en el miembro izquierdo es igual a lo que está en el miembro derecho. Para tal efecto, eso no es más que la propiedad simétrica, que dice lo siguiente. Dice si A es igual a B, entonces B es igual a A. Aplicamos propiedad simétrica, dado que tenemos la derivada de y con respecto a x en el miembro derecho de dicha igualdad, lo vamos a pasar al miembro izquierdo, aplicando la propiedad simétrica.
Tendríamos entonces derivada de y con respecto a x va a ser igual 1 por toda la expresión que está arriba. Ponemos entonces la línea divisoria y quedaría la misma expresión, sería 8x al cuadrado por coseno de 4x2 o seno de 4x al cuadrado más 1 sobre, aquí multiplicamos x por 24y al cuadrado, sería entonces 24 x y al cuadrado. Bueno, analicemos lo que tenemos en el numerador y lo que tenemos en el denominador. Me está quedando entonces 24 xy al cuadrado. Y en el numerador me queda 8x cuadrado por coseno de 4x cuadrado más 1 sobre 24xy cuadrado. Esa expresión tal como está ya no se puede simplificar. Ya no se puede simplificar para tales efectos. Este sería dicho resultado. Este sería dicho resultado, dado que no se puede simplificar más. Ya no podemos hacer más nada a simple vista. Si no tuviéramos el 1 aquí, el sumando 1, de pronto podríamos simplificar, pero como está el 1, ahí no se puede hacer ningún proceso de simplificación. Ya que el ejercicio es hasta sencillito, lo hemos hecho de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada, y hemos llegado aquí al feliz resultado de dicho ejercicio. Si no tuviéramos el 1 aquí, de pronto sí era posible que simplificáramos el 8 con el 24 y el x2 con el x, y era otro cantar, pero ahí está el 1, no se puede hacer nada. Jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal Profe Haniver Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esa forma sean ustedes los principales beneficiados de dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Haniver Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.